Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia, con el mayor de los gustos. Igualmente. Los chocolates estaban muy ricos, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Oiga, acuérdese que usted me convidó uno. Sí. Ah, ¿verdad? Y lo disfruté. Sí, sí, verdad. Oiga, bueno, ¿qué nos va a decir de Zapallar? Mire, los vecinos de Zapallar ayer me mandaron una serie de documentos emanados de la Contraloría General, ¿ya?, de la Delegación Valparaíso, y créame que me asusté después de haber leído todo eso. ¿Cómo? Me asusté, porque es tremendo lo que está pasando en Zapallar, realmente es tremendo. Entonces hablemos. No. ¿Cómo que no? ¿Se asustó? No, estoy asustado. ¿Pero eso significa que no va a hablar nunca? No, sí, vamos a hablar en una próxima ocasión. Yo le pedí a los vecinos que me vinieran a ver en Santiago para analizar punto por punto cada una de las brutalidades que detectó la Contraloría. Y en ese sentido vamos a hablar... o sea, usted dice... posiblemente a la próxima semana. Usted dice, esto es demasiado grave, es demasiado, como para que yo lo pueda tomar a la virulí y hablarlo así. Tengo que estudiar mucho. Yo tengo por norma siempre hablar con fundamentos 100%. Y lo que yo leí me causó escozor. Créame que es verdad. Chuta. No. Entonces yo quiero documentarme más, conversar con la gente. En una de esas usted, si le parece, podría invitar al alcalde de Zapallar, que esté ahí, yo acá, conversamos, eso es asunto suyo. Pero el hecho concreto es que en este momento yo no hablo de Zapallar. No, si nadie quiere sentarse al frente suyo. No me diga. No, le tienen miedo. Le tienen miedo a la verdad. Acuérdese que Chile es un país donde la mugre se esconde debajo de la alfombra. Así es. Yo estaba recién escuchando la entrevista que usted le hizo al diputado Out. Y hay que recordar algo. Este tema de Penta se supo finalmente como consecuencia de que un señor que falleció, que tenía cáncer, se puso a hablar hasta por los codos. Si ese señor no hubiera hablado, Penta no existiría. Así es. Y seguiría financiando a los amigos. ¿Sabe una cosa? Sí. La verdad siempre sale. Siempre. No siempre, ¿eh? No, yo le digo que sí. Yo tengo mi convicción filosófica. Pueden pasar 50 años, pero en algún momento, como si viniera del fondo de la tierra, que está aparece. Sí. Y es inevitable. Siempre. Puede pasar un siglo. Y tú salta. Tenemos que reconocer que mientras haya mayor libertad de expresión, mientras haya más redes sociales, más medios electrónicos digitales, más radios comprometidas con la verdad, las cosas se van a ir arreglando. Bueno, seguimos, partimos. Y como dijimos que la verdad siempre sale, aquí está otro ejemplo. Otro ejemplo. El aeropuerto del cierre, el del conflicto derivado del cierre del aeropuerto Los Cerrillos. Así es. La semana pasada. ¿Cuándo ocurrió esto? No, este es un episodio muy largo. Yo le voy a hacer un pequeño raconto de esta situación, que también es bastante... usted dice, en el año 2001. No, si esto es muy grotesco. Pero permítame, yo lo voy a contar cronológicamente. Bueno, hace mucho... Hay que tener presente que este aeropuerto se construyó por ahí por el año 1929, 1930... con una donación que hizo un filántropo norteamericano, don Daniel Guggenheim, al gobierno de Chile. En esa época era presidente el general Ibáñez del Campo, y con esa plata se compró a unas monjitas ese terreno que está en Los Cerrillos, y se eligió exactamente ese terreno porque ahí habían vientos que favorecía el despegue y los aterrizajes de los aviones. Ahí hay un canal de ventilación, que entre paréntesis ayuda mucho a descontaminar la ciudad de Santiago. ¿Ya? Bueno, esa fue la razón por la cual se construyó ahí el aeropuerto Los Cerrillos. En las normas establecidas en los instrumentos de regulación se establece que hay zonas de protección, conos de prohibición en los accesos a las pistas. Y en el cabezal sur de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Los Cerrillos hay una importante zona que debe tener unas 2.000 hectáreas que tiene estas restricciones para construir, justamente porque existe el aeropuerto. Y desde hace muchos años
yo le diría desde hace unos 15 o 20 años, más o menos, un grupo de propietarios de terreno localizado en ese sector, ¿no es cierto?, le habían estado solicitando al MOP, que de una u otra manera tiene tuición sobre los aeropuertos, en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que se redujera la pista de aterrizaje, con lo cual, ¿no es cierto?, la zona de protección iba a quedar más liberada y por lo tanto ellos iban a poder hacer sus construcciones inmobiliarias sin la espada de Damocles que significa tener esta zona. Las autoridades de la época siempre se negaron a reducir el largo. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Por razones, digamos, estratégicas, de necesidad, y la verdad de las cosas que siempre se negaron. Bueno, después, yo creo que por ahí, por el año 1968, 69, tenemos el aeropuerto de Pedro Huelque, que otra historia. Pero ¿sabe qué, Patricio? Podemos ir al grano. ¿Dónde está el problema? Ya, vamos al grano. Es que a mí me gusta contar la historia. Sí, pero es que si no... sí, yo sé. Si nos es queda que tiempo, la medida que la gente que nos está escuchando sepa toda la historia, va a tener mayores elementos de juicio para sacar conclusiones. Y eso es lo que yo siempre busco. Pero ahora me voy a limitar a limitarnos. Primero, ¿cuál es el problema? No, ¿Dónde está problema, el delito? El problema es que a través de un acto secreto, ¿no es cierto? Sí. Acto secreto, yo muestro en cámara, si se permite la cámara. ¿Dónde está la cámara? Ahí está la cámara. Ya. Acá hay un documento reservado, firmado por una serie de ministros en el año 2005, el 15 de noviembre de 2005. Aquí están documentos reservados, secretos. ¿Cómo si son reservados y secretos están en sus manos? Bueno, aquí yo tengo muchos informantes, por todos lados. Ya. Documento secreto. ¿Y quién eran los ministros que firmaron? Ahí están todos los... ¿Y cuáles son los importantes aquí que tenían que ver con eso? Ahí véalo usted, po. No, pero bueno, ahí estaba el ministro de Obras Públicas, estaba el ministro ¿Pero por qué firma el ministro de Defensa? Porque es un aeropuerto. Por aeropuerto, ya. Lógico. Era Jaime Rabinet. ¿Quién era el ministro de Obras Públicas? Jaime Esteves. ¿Quién era el ministro de Vivienda? Que también tiene que ver. ¿O no? Ni me acuerdo. ¿Quién era? Sonia. No, pero es que Sonia Chorne. Sí, no digo, si tiene que ver, ya. Sí. Y que se determinó, se debe entender como cierre operacional de los Cerrillos el día de término de las operaciones aéreas, el inicio de las obras del portal Bicentenario se podrá ejecutar a partir del cierre. En caso de requerirse realizar obras preliminares, estas se deberán efectuar en la medida que no afecten la zona de protección y la operatividad del aeródromo, ya. ¿Y? Bueno, si usted me permite los papeles... Se los devuelvo. Para que no se los voy a robar. No se vaya a quedar con ellos. No se preocupe, yo también tengo mis informantes. No, sí, yo sé. Mire, esta decisión reservada que tomaron los ministros de aquella época, se hizo a pesar, cámara por favor, de la existencia de este documento, también secreto, entregado a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados en septiembre de 2004, es decir, algunos meses anteriores al decreto, a esta decisión reservada, por los generales don José de la Fuente y don Mario Ávila, generales de aviación, que decía que aquí hay una serie de consideraciones de orden, yo diría fundamentalmente de orden geopolítico. Ellos recomendaban a los parlamentarios, porque ya se estaba hablando de este posible cierre, de que no se cerrara, por ningún motivo. ¿Ya? Y aquí hay un documento muy categórico, muy contundente, dijeron por ningún motivo. ¿Y usted le da la razón a ellos? Y yo le doy crédito a estos señores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son profesionales. Son profesionales de la aviación y son profesionales... Pero eso no significa que tengan razón. Ellos dicen por razones estratégicas, geopolíticas, pero pueden ser que se equivoquen en su análisis. Está bien, pero si usted me pregunta, si yo le doy la razón, yo, como Patricio Germán, yo, a título personal, le doy la razón. Está claro que los que detentaban el poder en Chile en aquella época no le encontraron la razón. Obvio. Es más, es posible, tampoco lo puedo asegurar, que los parlamentarios, los diputados, en ejercicio en aquella época, a lo mejor les dio lata leer este documento
Pero, ni lo leyeron, ¿no? Patricia no tengo Hetman, idea. pero ¿cuál sería el interés de quienes no hicieron caso a este informe y determinaron cerrar? ¿Con qué objetivo? ¿Por qué usted dice fue un error simplemente? Porque, bueno, error de percepción, o hay otras intenciones. A lo mejor hay otras razones que justificaban la clausura. Es posible que hayan habido otras razones de índole, llamémoslas productivistas, en términos de sacarle el jugo al rendimiento de los terrenos que están en la zona de protección al sur, estas 2.000 hectáreas. Porque estos señores que tenían títulos de propiedad sobre esos terrenos ya con anterioridad habían pedido a los diferentes gobiernos que al menos le redujeran el largo de la pista. Cuento corto, yo no quiero entrar en detalles de conveniencia o inconveniencia. Lo que yo estoy haciendo en este momento en la radio cooperativa es dar a conocer documentos reservados mediante los cuales el gobierno de la época tomó una decisión que va en el sentido contrario de la postura que tienen profesionales militares, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la aviación. Y yo no voy a hablar más de ese tema porque aquí hay una situación que nos complica como país. ¿Cuál es? Todo esto es del año 2004, 2005. Hoy día estamos en el 2015. Han pasado 10 años, ¿no es cierto? Y resulta que hasta el día de hoy está todo en compás de espera. Está todo muerto. Aquí no se ha hecho absolutamente... ¿El Parque Bicentenario? Bueno, lo único que se ha hecho con recursos públicos, que yo creo que ascienden... Estuvo a cargo Adriana del Piano y ella nos ha contado... Y yo no ahí voy a poner el Estado en chileno duda. Invirtió del orden de los 30 millones de dólares para construir un área verde que yo creo que debe tener más o menos unas 50 hectáreas. El área del aeropuerto Los Cerrillos, la superficie total son de 248 hectáreas. ¿Ya? Bueno, en 50 hectáreas se construyó un parque maravilloso con recursos públicos. Ahora bien, la idea del gobierno era licitar estos macrolotes al sector privado para que los privados construyeran viviendas, aprovechando la inversión pública del parque. Por tener un parque al lado de las viviendas le da un mayor valor a esas viviendas. El único que ha comprado terrenos situados al interior del aeropuerto Los Cerrillos es el empresario que tiene muy buen ojo por lo demás para los negocios, Horst Polman. Él ha sido el único que ha comprado un terreno. Todo el resto está paralizado, es decir, no ha habido ninguna actividad y han pasado 10 años. Y eso es lo que nos preocupa. ¿Por qué cree usted que ocurre eso? Bueno, eso ocurre porque la Federación Aérea de Chile, ¿no es cierto?, ha presentado recursos judiciales contra las decisiones tomadas por los gobiernos de entonces, en términos de que se violó la ley de base del medio ambiente al no someter a un estudio de impacto ambiental el cambio de uso de suelo de este terreno que está todavía definido como de infraestructura aeroportuaria en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, y querían transformarlo en un uso habitacional mixto. Eso no se hizo como manda la ley, es decir, a través de un estudio. El Ministerio de la Vivienda, que era el promotor de este negocio, lo hizo a través de una simple declaración que naturalmente eso no sirve de nada. Además que ahí en el subsuelo hay una serie de diferentes residuos de hidrocarburos y por lo tanto era muy necesario hacer un estudio. Cuento corto, aquí hay un fallo, hay una sentencia de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, que estableció que el Ministerio de la Vivienda hizo mal la pega. Y hay otra cosa que es muy importante. Yo le dije al principio de la reunión que el filántropo Guggenheim norteamericano le había donado, había entregado esta cantidad de dólares al gobierno chileno, pero eso lo hizo con una condición modal, establecida en una escritura pública que obligaba al Estado a respetar que este terreno iba a ser para las actividades de aviación. Por lo tanto, si se modificó el motivo de la donación, se está violando una norma legal. Y esa fue la razón por la cual abogados de la Federación Aérea de Chile también ganaron un recurso en la Corte Suprema, nótese bien, Corte Suprema, mediante la cual el Estado va a tener que entregarle una cierta cantidad de millones de dólares
entiendo que a la Federación Aérea de Chile, o no sé a quién, pero el hecho concreto que como consecuencia de estos dos fallos del máximo tribunal del país, todo esto está detenido hasta el día de hoy y han transcurrido 10 años. Estamos conversando con Patricio Germán, que es el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad. Lo que yo no le termino de entender, Patricio, sí. Usted es presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad. Así Espéreme. es. Quiere decir que el objetivo es defender la ciudad. ¿Qué Así es es mejor para la ciudad? ¿Tener el aeropuerto? ¿Tener un parque? ¿Un área verde? ¿Qué es lo mejor? Mire, desde el punto de vista de lo necesario equilibrio y de las buenas decisiones que deben adoptar los gobiernos, yo perfectamente podría señalar que podrían convivir la actividad aeroportuaria con la actividad de vivienda en estas 250 hectáreas. Usted puede vivir bien al lado de un aeropuerto. ¿Qué dice la gente que vive al lado del aeropuerto Cerrillo? Que no era necesario, que les molestaba, que el ruido, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que vive en Los Cerrillos que está de acuerdo con la mantención de ese aeropuerto en esa localización. ¿Por qué? Pero ¿Qué les aporta? No, es que una cosa son los gustos personales que pudiéramos tener cada uno de nosotros y otra cosa distinta es lo que manda la ley. Si resulta que si el gobierno de la época hubiera hecho bien la pega, como se dice vulgarmente, hoy día estaríamos llenos de construcciones de vivienda, pero lamentablemente hicieron mal la pega. Pero es más, hay informaciones que incluso un periodista de La Tercera, todavía me acuerdo, hace años atrás, porque este tema yo lo estoy siguiendo hace muchos años, en una reunión que tuvimos en las oficinas de los abogados de la Federación Aérea de Chile, nos señaló que el diario de La Tercera lo había mandado a él a Miami para conocer los nombres de los particulares que compraron terrenos en ese terreno con la expectativa de que el día de mañana iban a transformar su uso de suelo. ¿Pero qué es mejor para la ciudad? ¿Qué, como urbanísticamente, para la calidad de vida? ¿Cuál es su postura al respecto como defendamos la ciudad? ¿De qué la está defendiendo en este caso? No, si lo que pasa es que... ¿O usted solo se fija si hicieron bien o mal, o si tomaron una buena o mala decisión? Mire, yo, en términos de mérito de la decisión, yo lo voy a dejar al margen. Yo lo único que puedo señalar, que la región metropolitana de Santiago, es decir, Santiago, ha superado los 7 millones de habitantes. Y resulta que para 7 millones de habitantes, con un crecimiento extraordinario de cabotaje, de todo el mundo viaja en avión ahora. Es necesario. Es necesario tener un segundo aeropuerto. Todas las grandes megalópolis que hay en el mundo no tienen solamente 2, tienen 3, 4, da lo mismo. Pero ese aeropuerto está en condiciones de ser una alternativa. Está en condición. Es más, a título personal, si yo fuera autoridad, cosa que jamás en la vida va a ser, jamás. ¿Qué sabe? Eso yo lo he firmado, nunca. No, yo tengo información que sí. No, jamás. No, ¿por qué? Porque yo soy un hombre que digo las cosas. Ya. Bueno, entonces lo que sucede es que el gobierno debiera tomar una sabia decisión en términos de concentrar todo el transporte internacional en Pudahuel, ¿no es cierto? Claro. Y todo el transporte nacional en Cerrillo. ¿Y no hay otra opción que no sea Cerrillo? No hay, sí, estamos llenos de cerros. Entonces, estamos muy complicados. Si yo cierro todo esto, haciendo un resumen, usted dice, el aeropuerto de Cerrillo no se debería haber cerrado, o por lo menos se podría haber achicado un poco, un poquitito, claro. Pero si se cerró y han pasado 10 años y finalmente se hizo un pedazo de áreas verdes y solamente hay un poco de terreno comprado por Horst Pohlmann, claro, pero no se ha hecho nada, es porque aquí ¿huele mal en Dinamarca? Yo no podría decir que aquí hay actos de corrupción. No podría decirlo. No he llegado a ese, no, huele mal. Es que oler mal es sinónimo de corrupción. No, o de intereses creados. Sí, yo creo que hay intereses creados. ¿Y que no los lograron concretar? Bueno, tal como le dije recientemente, este periodista de La Tercera, que hoy día, entre paréntesis, trabaja en el Mercurio, señaló que él tiene nombres porque habría ido a Miami a revisar documentos donde hay algunas sociedades de inversión inmobiliaria particulares que compraron terreno. Es decir, lo hicieron con información privilegiada. Ese es un hecho concreto. Ahí está, entonces huele a podrido en Dinamarca. Entonces yo le digo una cosa.
Si hay particulares interesados en que se cerrara el aeropuerto, y hay documentos que emanan de generales de la República, generales de aviación, que dicen que no es conveniente cerrar, y se cierra, bueno, no creo que haya que ser muy inteligente para sacar conclusiones. Entonces, no, porque usted está poniendo en tela de juicio entonces, o no, usted está dejando la duda ahí explícita de que las personas que firmaron esto es porque tenían intereses creados. No necesariamente ellos, no necesariamente ellos. Yo lo único que estoy diciendo es que aquí hay situaciones que debieran ser investigadas. ¿Sabe por qué? Porque aquí han transcurrido 10 años y no se ha hecho absolutamente nada. Es decir, bueno, esa es la prueba que no, entonces que no era tan interesante. No, es que no se ha hecho nada por restricciones emanadas de fallos del máximo tribunal de la República. ¿Me entiende? Sí, entonces, yo digo una cosa. Si hay entre paréntesis, y no lo he comentado todavía, hay una torre que está justo en el cabezal sur de la pista de aterrizaje del aeropuerto, una torre que es de la constructora, ¿cómo se llama? Aconcagua, que está paralizada. Esa torre está terminada. Es más, Televisión Nacional me invitó a mí con un arquitecto académico de la Escuela de Arquitectura de la USACH y nos entrevistaron justamente en el lugar de los hechos, donde estaba el parque, donde está el parque y donde está esta torre de la constructora Aconcagua. Nos entrevistaron y yo les comenté a ellos, a Televisión Nacional, todo lo que le estoy comentando a usted en este momento. ¿Y? Pero curiosamente Televisión Nacional, por algún motivo incomprensible para mí, no publicó absolutamente nada. Bueno, porque no tuvo espacio. Claro, hay muchas cosas que se hacen y no salen al aire. Entonces yo aprovecho esta oportunidad de decirle a nuestros amigos de Televisión Nacional que no sean tímidos y que publiquen ese reportaje. ¿Cuándo lo hicieron? Lo hicieron por ahí, si estamos en el 2015, por el 2013. Hace mucho. Ya. Hace mucho tiempo. Se veía joven. A lo mejor hubo llamados telefónicos de La Moneda a Televisión Nacional para que no se diera hace 2 años. Hace 2 años. Pero estábamos en el gobierno de Sebastián Piñera, bueno, no tiene nada que ver con la dirección. Bueno, por eso que yo estoy diciendo, ahora que tenemos otro gobierno, a lo mejor este gobierno quiere transparentar las cosas. No. Y usted dice que no se va a... No, digo, no. Bueno, está bien. No. Si yo le dije no, espéreme. Le dije, espéreme, digo yo. El razonamiento que yo le estoy haciendo es, si esta decisión se tomó cuando era gobierno la concertación. La concertación. Entonces, después usted me dice que Televisión Nacional puede haber recibido llamado en el gobierno de Sebastián Piñera. No veo por qué. Y ahora, en este gobierno, no veo por qué vayan no sé si me entiende el razonamiento. Los escenarios son distintos. Una cosa es el cambio de uso de suelo de las 254 hectáreas del aeropuerto de Los Cerrillos para hacer un proyecto que se llama Portal Bicentenario, que está en cero. Eso es una cosa. Y una cosa distinta es que una empresa constructora Aconcagua haya construido un edificio que está terminado hace más de 1 año y medio y que no se puede habitar justamente por problemas judiciales. Entonces, el tema es ese. Y yo reitero, y perdóneme que sea majadero, yo creo que es muy importante que el presidente de Televisión Nacional y las máximas autoridades de Televisión Nacional se allanen. Oye, pero ¿para qué quiere usted que salga en Televisión Nacional si ya está aquí? Pues? Y esto es más importante. Obvio. Sí, eso lo tengo muy claro. Obvio, porque eso, ya con esto está de más. Estamos de acuerdo. Ya. Estamos de acuerdo. Pero perdón, yo quiero destacar la cláusula modal del año 1929. ¿Sabe por qué lo quiero destacar? Cecilia, por favor, míreme con su ojito. ¿Sabe por qué? Porque es lo mismo que está pasando hoy día con una situación que conversamos, no sé si la semana pasada o antepasada, respecto al Colegio La América, en La Reina. Sí. Ahí también hay una cláusula modal que fue violada. Aquí fue violada la cláusula modal, pero la Corte Suprema dijo, no, señor, yo no estoy para violaciones, y dictaminó. Entonces, lo que yo quisiera es que la Municipalidad de La Reina hiciera lo que corresponda para que se respete la cláusula modal y no se demuela ese colegio que se llama Las Américas. Bueno, pero volviendo al tema de Cerrillo, ya está hecha. La torre está hecha. Hay una torre hecha, claro. ¿Hay que habitarla? No se va a habitar todavía. Bueno, pero ¿qué usted quiere que se habite?
no me quiero meter en eso porque yo no estoy metido en negocios privados. El que quiere que se habite, me imagino que es la constructora Aconcagua. Bueno, pero usted me dice que que no se habita porque No se habita porque todo este tema está radicado en los tribunales de justicia. Por eso, usted quiere que los tribunales de justicia fallen a favor. Yo siempre quiero que los tribunales de justicia fallen de acuerdo al ordenamiento jurídico. Y en ese sentido, los jueces van a tener que tomar una decisión en conciencia y tal como dice la letra de las leyes. Yo no me meto en esas cosas. Yo lo único que estoy diciendo en este momento, y agradezco a la Radio Cooperativa la oportunidad para transparentar estas situaciones, que las cosas siempre se deben hacer bien. Porque las cosas cuando se hacen bien no vamos a tener problemas. Por eso como las cosas siempre hay que hacerlas bien y no vamos a tener problemas, tengo que decirle chavo, aunque ya no las hicimos bien porque ya nos pasamos. Oiga, ya nos pasamos, pero yo quiero recordar que la próxima semana vamos a hablar de... Zapallar. Zapallar. No sé, esto ya parece... El cuento del tío. El cuento del lobo. El cuento del lobo, exactamente. Patricio Germán, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.